ayer para celebrar un nuevo encuentro del ciclo Voces Contemporáneas de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Esta tarde con un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de tener en la fundación, porque yo suelo ser una gerente que me gusta mucho leer y que me gusta traer autores, como suelo recomendar a mis amigos, autores que me gustan a mí. Y es verdad que gracias a otros autores, entre ellos Alberto, que nos acompaña esta tarde para conversar con Juan Gómez Bárcena, me habían comentado que tenía que leer, que sabían que me iba a gustar muchísimo la obra literaria de Juan Gómez Bárcena. Y es una suerte tener en la narrativa actual autores tan maravillosos, y lo digo de verdad, convencida, habiendo leído su novela, habiéndola disfrutado. Y normalmente suelo recomendar a los autores que tienen, pero hoy con mayor hincapié y con mayor énfasis. Es cierto que está entre las listas de libros más vendidos, de los famosos rankings, pero no solo porque esté en la lista de libros más vendidos, sino por convicción personal y por recomendación personal. Es un honor tener a un autor con... Bueno, pues que nos descubre, lo hablábamos antes, que nos descubre nuevas formas de mirar el mundo, que en eso tiene que consistir la literatura, y nuevas formas de plantearnos la vida y las circunstancias que nos tocan a veces vivir. Así que quiero dar las gracias muy especialmente por estar aquí, porque sabemos que las giras promocionales son agotadoras. Haber venido desde Madrid, que casi ahora es más difícil venir desde Madrid que venir desde cualquier otra ciudad europea. Venir desde Madrid a Málaga a presentar esta tarde Abril o Nunca y hablar de toda su trayectoria de la mano de Alberto Guerrero, que también se estrena hoy con nosotros en la Fundación. Tenemos ya una serie de presentadores de referencia, pero yo tenía muchas ganas de que Alberto presentara también a un autor que conoce muy bien y que además es un gran lector. Y tenemos que además agradecerle que es un gran prescriptor de lecturas, que en los tiempos que corren en este batiburrillo que son las redes sociales y que muchas veces no nos aportan nada, haya gente como Alberto que aporta tantas ideas, tanto entusiasmo y que nos contagia esa pasión por la lectura. Así que de ello se trata, para eso estamos en la Fundación, para contagiar esas ganas de leer, conectar con lectores y poder disfrutar de encuentros como el de esta tarde, en el que seguro que aprendemos muchísimo y seguro que quien no haya comprado el libro y no lo tenga, se va a ir después para que Juan se lo firme y podáis disfrutar de su maravillosa, aunque es muy joven, tiene ya un montón de títulos, su maravillosa trayectoria y obra narrativa. Así que sin más os dejo con ellos para que disfrutemos de esta tarde, en esta tarde de abril, de la presentación del libro Abril o Nunca de Juan Gómez Bárcena con Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Ana por tu generosa presentación. Yo cuando a mí me propuso que venía Juan Gómez Bárcena, fue como, ¿lo quiere presentar? Y fue como, sí. No hubo mucha duda por mi parte, pero pensé, temerario, ¿no? Temerario, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas filas que tenemos aquí son toda su obra. Y yo estoy siendo enamorado de él, él lo estaba yo siendo muy pesado. De hecho, yo tengo aquí una prima suya que me pone para mi mejor recomendador. Y entre paréntesis tenía que haber añadido. Pesado. Entonces, yo le he propuesto un minuto que vamos a hacer un viaje, un recorrido por toda su obra, aparte de presentar el libro que hoy nos trae. ¿Por qué? Porque es que su obra es tan maravillosa y tan diferente que aprovechando que lo hemos conseguido traer en maneras. Yo no sé, ¿ha venido alguna por Málaga? Buenas tardes, primero. Buenas tardes y muchas gracias también a todos por estar aquí. Sí, sí que había estado por Málaga, pero no de producción, así que es mi primera vez por aquí trabajando. Yo se lo comenté a Ana, digo, yo creo que Juan no le gusta para qué, así que aprovechamos y te presentamos todo en una, ¿te parece? Perfecto. Vamos a por ahí. Bueno, Juan, que irrumpe en el panorama 2012. Yo lo compro porque tiene una portada preciosa. No vaya a manejar. No es esta la recupero 6 meses más tarde. Publica Los que duerman con la editorial Salto de Páginas. Salto de sí, sí. Y aquí tenemos 15 relatos, a cada cual
más impresionante que el otro. Y cuando lees el último, en la espera, tienes que respirar profundamente y decir, venga, vale, como me la he jugado, punto. Porque es maravilloso. Y yo pensé, vale, anótate el nombre, que no sé quién es, no sé dónde ha salido, porque esto va a traer cosas por ahí. Además, encuentros que son, a mí me sorprende mucho porque te invitan sobre todo a la oralidad. O sea, que es leerte a ti mismo en voz alta o leérselos a otra persona en voz alta. Y eso no me pasa leyendo otros cuentos, otros autores. De hecho, hay uno que me lo autoleí que yo me ha emocionado. Y me está solo también. Bueno, por cierto, si alguien tiene un club de lectura, maravilloso. Para debatir. Y ya aquí en este libro, y ya termino con él, sale el eje de su obra, el tiempo. La obsesión que tiene Juan con el tiempo. En cada uno de sus libros, él nos va a demostrar, como buen filósofo, historiador, ¿verdad?, que es su eje. Vale. Más tarde, nos sorprende con esta novela, que yo pensé que es muy diferente. El cierre de Lima, que está basado en una anécdota histórica con el escritor Juan Ramón Jiménez, donde se hace una especie de juego para enamorarlo, porque querían conseguir novelas autografiadas por él, y se inventa una señorita, ¿verdad? Y el pobre acaba, bueno, que lo lean, ¿no? Lo tenéis ahí fuera también, ¿eh? Sí. Así que recomendarlo, ¿no? ¿Te parece que? Voy a mostrar. Bueno, más tarde, tengo que decir, vale. Canadá, me estoy quedando el orden, ¿no? No. Vale. Canadá, es que este libro también, yo lo siento, que me gusta mucho su obra. También tienes que leerlo. Buscarlo en un ratito, es muy corto, es una preciosidad. Es un libro donde yo no sé cómo lo consigues, pues, pero yo que fui muchas veces, yo creo que es muchas veces más que, porque es un libro donde los nombres propios no existen y él te sitúa. Sabes que estás, o sea, no te dice lo que pasa, pero sabes que estás en Budapest. No te dice el tiempo, porque en ningún momento sale el tiempo cronológico, pero sabes exactamente que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. No te habla de Auschwitz, pero está presente. Es una maravilla cómo te puede contar la historia de una víctima que ha conseguido sobrevivir, entre comillas, a haber estado en un estado de concentración sin nombrar nada. Es tremendo. Yo te lo digo de verdad, el sombrero quitado. Después tenemos. Espérate, quiero que te dé para hablar de esto. Sí. Más tarde no sorprende por ni siquiera los muertos. Que debo de confesar que es uno de los títulos que a mí más me gusta del universo. Porque cuando lo lees, y además lees las citas del comienzo, dices, wow, wow. Aquí vuelve a jugarnos con todos nosotros porque hay un personaje, un protagonista, que se llama Juan, que es de Toñana y que persigue a un indio, que también se llama Juan, no es un historial. Pero se la apaña para que ese mismo personaje, pues dure vivo 400 años, ¿no? Juan? Un poquito más, ¿no? Así, ¿no? Vale. Pues comienza en el siglo XVI en México, ¿no? Y él tuvo la ocurrencia en su momento de llevarlo hasta 2020 con nuestro amigo Trump. Con su humor. Bueno, aquí tenéis un viaje súper interesante. Súper interesante, donde denuncia muchas de las cosas que hay que hablar, que hay que comentar. Y vuelvo a sorprender porque hemos tenido una novela personal, tenemos cuentos, tenemos una historia donde no se nombran los personajes, una historia con un mismo personaje que atraviesa los siglos. Y además, conforme lo van leyendo, funciona, esto es lo más impresionante. Te puedes perder un poco, porque que los personajes vayan mutando de nombre, pero perfectamente él te va ubicando. Y a mí me hace toda una promesa. Sinceramente. Y después llegamos a su novela más conocida, donde más se ensayo. ¿Puedo repetir? Estoy leyendo también. Vamos a ver.
señor de los dinosaurios. Ya no explicará el por qué le llamo señor de los dinosaurios con cariño. Explica de qué va lo demás y siempre van a decir los bonitos que yo, y así te escuchamos. ¿No? Bueno, pues lo demás es aire está ambientado en el pueblo del que procede mi familia materna, que es un pueblecito de 96 habitantes, Doñanes, está en Cantabria, donde yo he pasado todos los veranos de mi vida y donde generalmente escribo. Y me pasé por hobby, porque yo soy ese tipo de persona que tiene hobbies raros, 20 años investigando los papeles, los documentos de la historia del pueblo. Juicios, testamentos, libros parroquiales. Llegó un momento en el que me sabía de cada año qué gente vivía, quién estaba enfadado con quién había tenido un hijo extramatrimonial, en fin. Y en un momento dado, pues se me ocurre hacer una novela que cuente la historia de ese pueblo, pero toda simultáneamente. Entonces es una novela que lo que hago, al igual que los libros parroquiales, no sé si se percibe desde acá, es poner en los márgenes años, de tal manera que la novela está todo el rato viajando en el tiempo. Y a veces una frase comienza en, no sé, el año 2000 y la misma frase termina en 1600 y a lo mejor el siguiente párrafo estamos en 1850, intentando que haya unos vínculos un poco de montaje cinematográfico, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido la novela más difícil que he escrito, de la que más tiempo me ha llevado y nada, pues si hay que leerla, hay que leerla. Mira, aquí me uso de lenguaje cinematográfico. Estamos conectados. Porque claro, yo he dicho antes que Juan no repite fórmulas. Yo no sé cómo lo ha hecho, pero hasta el día de hoy, no sé si lo hará en el futuro, supongo que en algún momento tendrás que hacerlo. Pero hasta el momento no ha repetido fórmulas. Entonces yo cada vez que va a sacar algo, yo no voy a la librería sabiendo que Juan voy a encontrar. Siempre va a estar por su sello. Siempre, siempre está Juan. Pero claro, es que cada vez es algo tan diferente que dices tú, ¿cómo es posible? Porque conseguir llevar el lenguaje del fin a la palabra escrita es algo tan complejo. Era tan arriesgado lo que dice de poner las anotaciones, los márgenes de los años y pensar que va a funcionar. Y funciona, pero a la perfección. Y tu mente va reproduciendo, como si fuera una cámara, esa imagen como va mutando de siglo, porque está hablando de lo que de la cabeza, pero de repente sale alguien con una vela, entonces tu imagen es como si eso se estuviera en ese mismo momento. O sea, a mí me parece una vez. ¿Y por qué le llamaba niño del dinosaurio? Bueno, hay un personaje que aparece de vez en cuando dentro de todo este coro de personas. Es un niño que en los años 90 llaman al niño de los dinosaurios porque solo sabe hablar de dinosaurios. Y ese niño soy yo, evidentemente. Me llamaban así, me llamaban el niño de los dinosaurios. Durante mucho tiempo todavía había gente que era como, ¿y tú quién eres? ¿De qué casa? ¡Ah, el niño de los dinosaurios! Y ese soy yo. Así que, sí, Los hay peores. sí, supongo que lo sé, pero sí, sí que me he quedado con él. Vale. Bueno, y ya tomamos rienda. Y llegamos a este libro, que aquí yo lo entiendo, Juan, porque se le dice que el libro que menos disfruto, cuando yo creo que la gran mayoría de sus lectores es el libro, por lo menos yo. Ahí me está diciendo que sí, que más he disfrutado. ¿Por qué? Porque yo creo que es tan necesario hablar de la soledad, pero que es tan necesario que tú le diste voz a lo que muchas personas necesitábamos poner en orden. Porque todos, aunque estemos rodeados de personas, sentimos soledad. Tú puedes venir trabajado en una empresa donde tengan 20 personas en el mismo despacho contigo y puedes haber pasado la mañana más triste y solitaria de tu vida. Y que tengamos personas alrededor no quiere decir que sintamos empatía, que estamos conectados, que nos sintamos arropados. Entonces, tú dices que a lo mejor a la hora de la escritura no fue tan gozoso como hacer los trucos de magia que nos ha hecho con todos los demás, pero los lectores agradecemos muchísimo y yo siento que nuestra reseña va a estar fijada en mi perfil muy seguro y pasará los años de la misma muchacha no se cansa. No lo voy a pisar y no le voy a saber el teléfono. Y en lo que le comentaba ayer es precisamente que qué maravilla que un acto tan solitario como el leer podamos de vez en cuando reunirnos, hablar, ver los clubes de lectura, es decir, llevar el acto íntimo de lectura que en tu casa, uno tus ratitos de soledad, pero al final nos invita a estar conectados con los demás, así que, aunque te esperes un poco, gracias. Yo te lo agradezco. Bueno,
sí te quería preguntar como anécdota es, te imagino que te han dado turras tremendas. En las gimas te han contado historia varias que a soledad creo que poco le van a dar la mano que se siente siempre acompañado. Si alguien suerte tener, pero la soledad, las contado y espero poder compartir con nosotros algo que te llegara muy dentro, que te apetezca. Pues sí, pero fíjate, la única historia que me viene a la cabeza no la puedo contar. Me dijeron específicamente que no la contara. Pero sí puedo decir una cosa, y es que además de las personas que me han contado experiencias de desarraigo, justamente ayer mismo me escribió una chica diciendo ucraniana que me contaba que agradecía mucho el capítulo Frontera porque hablaba de su experiencia como migrante. Pero aparte de todos esos momentos donde alguien pues, se ha sentido de alguna manera retratado en su tristeza, he visto también un tipo de personas que venían muy agradecidos de que existiera el libro porque ellos se consideraban solidarios voluntarios, ¿no? Y es verdad que en el libro hay momentos en los que hablo de la soledad como algo positivo. Pero me ha llamado la atención una cosa, y es que los que vienen insistiendo en los solitarios que son los que más quieren hablar conmigo. No se quieren ir, se quedan y tal, y tengo y es como, a lo mejor no te gusta tanto. Me hace gracia. Vale. Y a ver, el libro está muy completo. Yo creo que te quedas muy satisfecho con todos los capítulos, el capítulo que se llama Piel, pero recuerda que con el tiempo, con todas las anécdotas que te han contando, lo ves añadido algo más, pero está... Hay cosas que sí que he pensado. Por ejemplo, tuve una conversación muy interesante con una mujer sorda, que me hablaba de la soledad de la sordera, y dice, ni la nombras. Y yo, claro, ¿no? Ni se me había pasado por la cabeza. En general, creo que también se podría haber insistido en la soledad de las enfermedades. Están nombrados, están por ahí. Quizás también la soledad del duelo, que al final lo he abordado más en el siguiente libro. Digamos que es un libro que yo creo que un poco lo principal lo toca todo, pero a veces estás en desacuerdo contigo mismo, ha pasado el tiempo, con el grado de intensidad y de acento que le das a cada uno de los temas. Y eso quizás lo podría haber intensificado un poco más en algún caso. Uno va cambiando. Yo tampoco he leído mis libros, entonces lo que me queda de ellos es el recuerdo de lo que he hecho. No sé hasta qué punto ese recuerdo es tan fidedigno como parece. Va a releer el hecho. Vale. Y como venía diciendo desde el principio, un ensayo. Entonces yo cuando siguiente libro digo, un ensayo. ¿En serio? No. Pero además después, aparte de todo un ensayo, que un ensayo hago super fan, la novela por manera así lo que es, un ensayo bastante novelado. Y se vuelven a inventar. Y vamos a ver que el libro que nos traigo hoy aquí, ¿no? Donde aquí ya te ha coronado. Porque si a mí me diste sí, en el parque taller de escritura donde la gente cuenta, no, yo no escribo, pero me gusta asistir a talleres de escritura. Sobre todo porque creo que la gente mejor lector, yo no tengo pretensión, me paso para que me dicen que lo hace bien, nadie necesita ni escriba nada. Entonces, pero sí que es muy chulo para leer, para aprender. Aprendes a leer muchísimo mejor. Yo he aprendido a leer de otra manera, con más profundidad. No quizás a disfrutar más de la lectura, a saber lo difícil que es y lo fácil que parece, pero ya sabiendo más, saber apreciarlo. Y si a mí tú me cuentas, o alguien me cuenta en un taller, esta idea, yo te digo, mira, yo llevo leyendo toda mi vida y esto no te va a funcionar. Pero amigos, sorpresa o funciona. Funciona a la perfección. Entonces, yo te voy a decir una definición incompleta de tu libro y tú ya me la completas con diciendo, ¿vale? A superar, a superar. Después te tengo una pregunta que es así, si superaste esa, supera esta. A ver, si yo te digo que tu libro es una novela de viajes en el tiempo, ambientada en Benidorm, sabemos que es una respuesta incorrecta, incompleta, por lo menos, incompleta. Lo gracioso es que la definición que has dado es la que yo daba a todo el mundo, mi editor incluido, cuando estaba haciendo. Me decían, ¿qué estás haciendo? Yo ya doy la respuesta más rápida y digo, una novela de ciencia ficción ambientada en Benidorm. Ya la gente me miraba con cara de, ¿qué estás haciendo?
A ver, ¿qué es Abrirlo Nunca? Es curioso porque los otros libros quizás ya no tengo una memoria tan cercana, con Abrirlo Nunca la tengo demasiado cercana. Todavía no he hablado con el número suficiente de lectores para saber qué es lo que he hecho, porque creo que del descubrimiento y de lo maravilloso que tiene la literatura es que el escritor se descubre también en la lectura de los demás, ¿no? Pero yo diría que es una novela sobre el duelo, sobre la diferente percepción del tiempo, o sea, sobre lo que es lo que llaman el tiempo interno, ¿no? A mí siempre me ha interesado la idea de los viajes en el tiempo, pero no tanto desde la perspectiva de ficción, sino la idea de que, bueno, todos tenemos un tiempo físico, que es el tiempo del calendario, que es más o menos indiscutible, y luego tenemos un tiempo interno, que es la experiencia que tenemos en la percepción del tiempo. El hecho de que ciertos años en nuestras vidas apenas sean recuerdos y den la sensación de que han sido muy cortos, que otros parezcan infinitos, que cuando uno vive un duelo su vida queda como detenida y tiene la sensación de que el tiempo deja de fluir. Esto me interesaba mucho. Y quería jugar con la idea de qué pasaría si esta percepción alterada del tiempo no fuera solo una percepción psicológica, sino de hecho pudiera haber una influencia sobre el tiempo real, sobre el tiempo físico, ¿no? Entonces sí, esta novela sobre el duelo, sobre la maternidad, también sobre el amor imposible, creo. En fin, son determinados temas que fueron apareciendo. Yo al principio estaba más en la parte de la ciencia ficción y poco a poco el libro se transformó en otra cosa. Y la ciencia ficción sí es que está, porque de hecho es una novela que yo creo que tiene al menos dos niveles de lectura, dos posibilidades de lectura, ¿no? Puedes leer clave realista o clave fantástica. Creo que ha tenido menos peso al final que todos estos aspectos más psicológicos. No son nuevos. Yo que siempre me voy a leer. He visto lo fantástico y me ha gustado mucho. Y de hecho, me gusta la novela de ciencia ficción, pero en tu caso, a mí los personajes me han tirado hacia la tierra. Sí que está a lo largo de toda la novela en lo que se trata, pero no voy a decir yo ahora para no destripar nada. Tienen que ir en la puerta a buscar, no, gracias. Pero sí que está, sí, pero yo me quedo con lo que me ha hecho sufrir. Vaya. Porque es que, lo comentaba antes con Ana, claro, yo su libro no me puedo contar a otras personas, pero yo su libro tengo que leer cuando sale. Los demás los puedo comprar y pueden estar de pantalla cogiendo polvo durante un buen tiempo. Pero es un... Que claro, lo leí hace un mes cuando salió y yo esta semana pues me da gusto desde la tranquilidad de volverlo a disfrutar. Y me he vuelto emocionado también, incluso más, porque sabía lo que iba a ocurrir y era como no quiero. O sea, me iba emocionando, incluso, yo creo que es una experiencia como incluso todavía más fuerte en la primera. Y pensaba que quizá me podía mejor aburrir el trozo o que me iban a entrar ganas de saltar algún trozo, pero es que no me ha sucedido las ganas de hacer trampa. Bueno, si lo estoy releyendo, si no se va a enterar nadie, voy a pasar una hojita, no termine. No me ha entrado, no me ha pasado. Bueno, entonces, ahora, lo que más me gusta de esta novela, que ahora, de repente, nuestros personajes o novelas son corales, dibujadas, muchos siglos, mucho tiempo, y ahora nos presenta unos personajes muy concretos, poca cantidad de personajes, muy bien dibujados, una historia que no se prolonga demasiado en el tiempo, el justo y lo necesario, pero no ha atravesado siglos, ni años, ni décadas, sino vivimos la historia de unos personajes en un breve periodo del tiempo. Y yo creo que esa contención de personajes era muy necesaria para que esta novela funcionara. Es decir, lo de la contención de los personajes fue buscado para que el efecto fuera tan evidente. Bueno, creo que has comentado un aspecto clave, ¿no? Que es cómo he pasado de lo coral a lo individual, que no fue del todo voluntario, porque con esta novela me ha sucedido algo distinto a todos los demás libros que he escrito. Y en ese sentido estoy en un momento de mi vida como de... Tengo menos la cabeza puesta en la recepción de los libros. Yo creo que he tenido... que durante algún tiempo tuve la cabeza demasiado pendiente de qué se decía en mis libros, y intentar estar y en este caso me llega en una época en la que no te voy a decir que me da igual la visión del lector, que evidentemente no. Me gusta que gusten, si es posible, y uno quiere ser entendido y quiere ser escuchado, todo esto. Pero es verdad que es un libro que he escrito desde otro lugar más emocional. Entonces,
todos mis libros anteriores habían sido muy planificados, muy reflexionados previamente, como se documentación, siempre estaban ambientados en otras épocas y efectivamente había estructuras muy complejas. Y este libro lo he escrito linealmente, sin mucha reflexión previa. Ha sido un libro más intuitivo. Y como que rápidamente aparecieron los personajes principales, rápidamente vi cómo eran, y me interesó más que todos esos temas que yo había trabajado a nivel global, por ejemplo, en Canadá, ¿no? El personaje de Canadá sí es un personaje individual, pero al mismo tiempo representa la víctima, el pueblo judío, en fin, toda una serie de cosas. Y aquí era como que todos esos, no sé, todos esos traumas, o la idea de la culpa, o la idea de querer volver a en el tiempo, de alguna manera muy intuitiva la dirigí a ese personaje que tuve claro casi desde el principio. Lo he escrito muy rápido. Normalmente yo en los libros tardo 2 o 3 años. Este libro lo escribí en 8 meses sin planificar nada. Y entonces estoy en un momento que estoy muy contento con el libro en ese sentido, más allá del resultado, que como digo, todavía no lo puedo medir muy bien. Estoy empezando a valorarlo un poco a través de lo que la gente me dice, pero bueno, todavía no hay tanta gente, ¿no?, que me haya dado feedback, porque el libro pues, ha salido hace un mes. Eh, es un libro que estoy muy contento porque siento que me ha llevado a lugares de cosas que no sabía hacer, y que he llegado de una manera natural. No es tanto me he forzado, tengo que hacer una psicología, sino que algo ha salido ahí, eh, y estoy muy contento con ese proceso, pero no he sido tan consciente. No, no creas que fue, tengo que hacer esto. No, la verdad es que es el único libro que he escrito que me he dejado llevar por... A ver, tampoco nos pongamos místicos, uno no se deja llevar por todo, ¿no? Evidentemente tomas unas decisiones, piensas un poco en el narrador, piensas en la extensión y esas cosas. No, no estoy diciendo a esta gente que te dice, no, los personajes me llevan de la mano. A mí, por desgracia, no me llevan a ningún lado, porque entonces escribíamos las novelas en un mes. Pero dentro de que la novela es un trabajo y un esfuerzo, ha sido fácil de escribir. Ha sido una novela que un poco lo que dicen las abuelas cuando cocinan y les pides la receta y te dicen, ¿cuántas han hecho? La que pida, hijo. Y dice, a mí no me pide nada la comida, ¿no? Pues un poco eso, era como que todo el rato era, bueno, la sal que me pida. Y las cosas fueron funcionando. Me ha gustado eso de la receta porque con mi madre es así. Sí, sí. Es imposible Pero te ayuda en nada, reproducir nada. pero yo no es claro, ¿verdad? Vale. Ahora en esta novela, Juan, tenemos, hemos hablado de los personajes que son de Pozo, nos presentas a Daniel, a Patricia, nos presentas a Teresa. En las primeras líneas conocemos que Teresa tiene 2 cumpleaños. Rápidamente sabemos por qué Teresa cumple 2 veces al año, el 3 de abril con su mamá y en este caso el 3 de abril con su papá. Cuéntanos un poco, situarnos para todos los que están aquí, qué ocurre, que por qué Daniel está en Benidorm, si ha huido o no ha huido, a qué se dedicaba previamente, ese cambio tan brusco que tiene, esa crisis de identidad, Sí. de identidad, bueno, de pequeña. Sí. Bueno, digamos que las 50 o 40 y algo primeras páginas del libro son un poco distintas, tienen un cierto aire de prólogo para presentarnos a los personajes y presentarnos la situación que da pie a la novela, que es un trauma derivado de una muerte. Entonces, en las primeras páginas tenemos ya apuntado el tema del tiempo, que como digo es un tema que trabajo mucho. Lo que tenemos es un hombre de 40 y tantos, por lo que sea tiene 40 y tantos, no tiene nada que ver, Rubino ni nada. Que Esta vez se llama Contra. esta vez no se llama Juan y no soy padre, pero... y no estaba divorciado cuando empecé a escribirlo, pero estoy divorciado también, ¿eh? Porque me voy parecido a saber nada, ya no sé muy bien. Bueno, este personaje nos cuenta que era un hombre que era abogado de cierto éxito en Madrid, pero estaba casado, tenía una hija, Teresa, pero en algún momento empieza a sentir que la vida que vive no es suya, que está siendo arrastrado por un montón de decisiones que se han tomado un poco indirectamente, que ni siquiera es muy consciente de cómo, y quiere romper con algo de su vida. Esto creo que es algo bastante habitual, sobre todo en varones en esta época de la vida. Me resultó muy interesante leer, mientras escribía el libro, a Jung, que habla mucho de esto, y al parecer dice que está en todas las culturas, que tiene que ver con ese momento donde uno siente que llega a la mitad de la vida, y entonces comienza a reflexionar sobre, mira atrás, ve un poco esas decisiones que uno ha ido tomando casi sin darse cuenta, porque algo sobre lo que también he reflexionado mucho es que la mayoría de las decisiones importantes de nuestra vida no somos muy conscientes de cuándo las tomamos, ¿no? Yo suelo poner
he puesto más veces este ejemplo, pero me parece muy claro que muchas veces la gente, yo soy de Santander, la gente me pregunta, ¿cuándo decidiste que ibas a vivir en Madrid? Y digo, es que nunca lo he decidido, pero ocurrió. O sea, había un momento en el que era obvio que yo volvería a Santander. Un momento en el que no estaba claro y un momento en el que era obvio que no volvería a Santander. Pero más bien la vida fue imponiendo ciertas cosas, se dieron ciertas circunstancias que hicieron que yo, pues ahora estoy a gusto allí y no me planteo otra cosa. Y digamos que normalmente esto no es problemático, uno se deja, acepta que hay cierta incertidumbre en la vida, se deja arrastrar por ella, pero yo creo que los momentos de crisis son esos momentos donde uno mira atrás y mira adelante y de repente no tiene muy claro si esas decisiones eran las mejores. No tienes muy claro si esas decisiones que tomaste te definen al ser que tú eres ahora y se abre la posibilidad del cambio de qué soy. Es lo que le pasa al personaje, digamos, esto lo vemos en flashback, que deja su relación, bueno, en realidad la deja ella, porque también es una cosa muy masculina, ¿no? Lo de no, en realidad dejar la relación antes de manera mental y obligar, ¿no? A la otra persona que te deje finalmente. Y este hombre se va a trabajar como instructor de buceo a Benidorm. Porque de repente recuerda que cuando era adolescente a él le encantaba bucear, que buceaba bien, y se le ocurre esta idea peregrina, que se va a ir ahí, y que va a estar viviendo 6 meses en Madrid, 6 meses en Benidorm. Y que además va a estar yendo y viniendo para ver a su hija Teresa, que es de hecho lo único que le une al mundo. De hecho es la única relación verdaderamente intensa de su vida. Porque tiene relaciones con mujeres, pero tampoco también no le funcionaba demasiado. Es un hombre, me gustaba lo del buceo porque es un hombre que se deja llevar. Se deja llevar por el agua, se deja llevar por la corriente, no sabe ni bien qué hacer. Y la novela arranca en que, claro, esta Teresa, su hija, tiene siempre 2 cumpleaños, porque los celebras. Pero siempre el primero es con la madre, es cumpleaños verdadero. A él le toca siempre el cumpleaños de repuesto. De alguna manera esto juega un papel un poco anticipatorio de algo que veremos más adelante. Y entonces él quiere estar a la altura y esta vez le regala, pues, dar unas clases de snorkel en una cala que a él le gusta mucho cerca del Nido. Y la novela arranca con ese momento. Yo creo que hasta me he pasado la cosa, pero... No, hay tercera funcionar más. Vale, bueno, yo creo que todo el mundo intuye que en esa tarde no va a ser lo maravillosa que se espera que sea. Y yo quería pasar, una vez que has jugado la historia, la ciudad que existe. Que tú la has denominado como la ciudad simulacro y la ciudad de oficial obligatorio. Sí. A ver, yo no conocía a Benidorm cuando empecé este libro. Pero obviamente conocía a Benidorm porque uno la conoce a través de la publicidad, a través de los libros, a través de las películas. Y cuando empecé a pensar el libro, rápidamente vi que había que ambientarlo en Benidorm. Yo no tenía muy claro por qué en ese momento, pero a veces hay que dejarse llevar por ciertas intuiciones. Las intuiciones tampoco son ciencia infusa, es algo que tú sabes pero de manera inconsciente, ¿no? Y lo que hice fue alquilarme una casa una semana en verano y otra semana en invierno, porque digamos que Me gustaría ver la verdad que me lo pasé muy bien ahí solo, yendo con una libretita por pares de dudosa reputación. Era muy raro, ¿no? Gente me miraba como este señor que hace bien. Bueno, y me interesó mucho la ciudad. Por un lado, me gustaba que es como lo contrario del tipo de ocio que yo practico. Es como todo lo que yo no practicaría es Benidorm. Y por otro lado, todo lo que yo no practico es lo que practica Daniel, el protagonista. Yo tengo miedo al agua. O sea, yo no nado a duras penas. Si alguien quiere acabar conmigo, la forma es empujarme a un río que solo tenga ya 2 metros y como no ande saltando, o sea, olvídate. Entonces, digamos que era un personaje que me llevaba a lugares un poco incómodos, ¿no? Entonces, Benidorm es un lugar que yo no escogería, pero algo que me gusta de los libros es que te obliga a vivir experiencias que no vivirías y a veces esas experiencias aprendes a reconciliarte con los lugares o con los temas. Entonces, digamos que Benidorm me parecía, creo que, interesante por muchos motivos. Por un lado, porque todas las ciudades turísticas tienen un tiempo circular, ¿no? En el sentido de que hay unas temporadas claramente reconocidas. Y como esta novela jugaba con la idea de la circularidad del tiempo, porque algo que sí podemos aventurar es que lo que va a querer este personaje es volver atrás en el tiempo, volver a ese día de abril en el que sucedió la tragedia, y eso es lo que va a intentar durante toda la novela. Entonces, parece que es más fácil creer en esto en un lugar donde de hecho cada abril vuelve la temporada alta y todo vuelve a ser lo mismo.
pero al mismo tiempo Benidorm me pareció muy curiosa porque era una ciudad donde veía una euforia, en verano sobre todo, que tenía algo de postizo, ¿no? Veía a todo el mundo como sintiéndose obligado a ser feliz, ¿no? Había una cosa que me fascinó. Al poco de llegar me bajé del autobús, venía en autobús, y pasé por una sala de masajes tailandeses, porque eso también es, Benidorm está todo lleno de culto al cuerpo, ¿no? Salones de peluquería, masajes, por supuesto, lugares para beber, para comer. Y era una sala de masajes, relax, no sé qué, y había un pizarrín que ponía con 3 exclamaciones: relájese en 10 minutos. Me pareció que es eso, es que relájate rápido, pero rápido, ¿no? Y happy hour, bebe 4 Red Bull y 2 whiskies, no sé qué. Es como, pero déjame calma, ¿no? Veo como una prisa por la felicidad, que me resultaba muy interesante. Y me parecía también muy interesante contraponer un duelo, es decir, un momento de gran tristeza, con un momento de alegría desatada. Yo sabía que el duelo tenía que empezar en verano, o en la primavera, vaya, en el momento de la temporada alta. Y que las esperanzas del regreso y la resurrección tenían que ser en invierno, justamente coincidiendo con la Semana Santa, ¿no? Que también tenemos una resurrección que de alguna manera ocurre cada año en nuestro imaginario. Y al mismo tiempo, Benidorm, otra cosa que me pareció curiosa es que si la ves parcializadamente, podría ser cualquier otro lugar, ¿no? Tú ves ciertos rascacielos y dices, esto puede ser Nueva York. Y de hecho, los folletos lo dicen, ¿no? Dice, el Manhattan del Mediterráneo. Y ves pubs que son, o sea, todo, grafías inglesas, televisores con el cricket, público inglés, camareros ingleses. Y dices, que esto seguro que es un simulacro, es una imitación de algo que está en otro lugar. Y como esta es una novela donde se da mucha repetición, ¿no? Donde tenemos a Teresa que tiene esos 2 cumpleaños, pero hay uno que es menos verdadero que el otro. Y él que también quiere recuperar a su hija de alguna manera, probablemente de un modo más diluido, ¿no? No va a ser nunca algo auténtico. Me parecía que era un lugar que podía ser muy interesante para forzar este paralelismo. Estoy de acuerdo. Es que la generalidad de las cosas que hacer es que cuando las lees, no se te ocurre otro posible escenario. Y al principio le iba a recordar esta ley. Y yo, este hombre ahora no me pega. Fue como. No. Pero después, como si, sí. Vale. Cuando hemos hablado antes de que Juan innova en cada uno de sus trabajos, aquí vuelve a sorprender. Y a mí me vuelve a sorprender porque si los demás es aire, utilizaba un poco los cinematográficos a la hora de elegir la escena, de mover los personajes, de mover la acción. Yo tengo la sensación de que además de que el protagonista juegue a un videojuego, de que la narrativa se la toma prestada también a los videojuegos. Yo tengo la sensación de que me he metido en un videojuego que cada vez que parece que me voy a pasar la pantalla, nada, me manda otra salida de casino. Sí, esto es una de las cosas que más me interesaba como escritor. No sé si son las que más se perciben como lector. Creo que a veces los escritores nos marcamos retos que, bueno, a veces coinciden con el deseo o con el interés del lector y otras veces no, pero uno lo escribe por ello. Pero tú juegas mucho videojuegos. Yo juego a videojuegos, sí. Juego a videojuegos desde muy niño. Lo que pasa es que soy un jugador nostálgico. Juego siempre en general los mismos juegos. Eh, Juegos de estrategia, sobre todo, ya sea al ajedrez, ya sea Age of Empires 2, ya sea juegos que en general ya jugaba hace 20 años. Day of Billions, que es en el que está basada esta novela, es una excepción. Es un juego que aprendí, que empecé a jugar ahora 5 años, porque me lo recomendó otro escritor, por cierto, Víctor Valcés, que todavía más jugador. Por eso he matizado. Yo he jugado, hombre, comparado con Víctor, soy un aficionado. Digamos que yo uso los juegos como parte, va a sonar raro, pero como parte del proceso de creación. Cuando escribo, pero claro, tú cuando le dices a alguien, he escrito 8 horas, ¿no? La gente se imagina que estás 8 horas tecleando. En realidad, si tú estás escribiendo 8 horas, quiere decir que a lo mejor físicamente estás 2 horas y media escribiendo. Y el resto del tiempo estás mirando una canción en YouTube que te recuerda el tema, te levantas un poco, ojeas un libro que te recuerda no sé qué, paras un rato, estás todo el rato, o al menos levantándome y sentándome, y como que en cada momento que me siento igual hago 3 líneas, pero me vuelvo a levantar. Entonces al final, bueno, pueden ser 8 horas, pero en realidad solo han sido esas 8 horas para conseguir 2 de buena escritura, ¿no? Y a menudo hago pausas
que me lleven, lo que necesito, me doy cuenta, es tener una atención, una concentración muy fuerte en algo que no tenga nada que ver con la escritura. Y generalmente mis pausas son para juegos. Ajedrez mucho, unas partidas rápidas de ajedrez, como que en el ajedrez tengo la mente en otro lado. Y soy más cerebral, entonces toda la parte emocional queda en el texto. Y cuando vuelvo a sentarme, estoy descansado. Y con los videojuegos me ocurre, ¿no? Entonces, cuando yo escribía este libro, pero hay un momento de la novela donde lo que tenemos es que por una serie de razones este hombre se convence de que volver atrás en el tiempo tiene que ver con la idea de la repetición. Tiene que ver con la idea de volver a hacer exactamente lo mismo que hizo determinado día para poder volver atrás en el tiempo. Y entonces me di cuenta mientras tenía esta idea que era exactamente el juego al que yo estaba jugando. Es un juego de estrategia muy complicado que no te permite guardar las partidas. Es decir, es un juego que igual dura pasárselo 5 horas de hacerlo todo perfecto, sobre todo en el nivel máximo, pero si te equivocas en un pequeño detalle cuando llevas 4 horas jugando, todo se va a la porra y tienes que volver a empezar. Y empecé a pensar que esta podía ser una buena dinámica de loop, una buena, podemos decir, modelo para lo que está haciendo el personaje, que es precisamente tratar de volver una y otra vez atrás en el tiempo cada día. Entonces esto me divirtió mucho, porque mientras escribía el libro jugaba el videojuego. Y además, claro, tenía la excusa perfecta, era como me voy a poner a jugar porque es material de conversación. Y obviamente nada tenía que hacer. Y es curioso, no he vuelto a jugar desde que terminé la novela. Ahora estoy solo con el ajedrez, ya llegará un juego maravilloso, ¿no? Que me sigue costando. Llegará, llegará. Vamos, Vic. Si pasamos ya a preguntas si alguien quiere. Una última. Porque creo que la novela no se entiende si no hablamos de los foros, donde este hombre donde él se mete en su locura de la detención del tiempo a ver cómo puede viajar, si es posible, si no es posible. Entonces se mete ahí en un mundo de foros, tiene una historia y conoce a Johann Snyder, que es cuando leáis un libro, veréis que ese personaje que está en toda y cada una de sus novelas. Y además de estar, que tú examen de filosofía. Y de Estás muy informado. Si puedes contar un poco sobre los foros, sobre quién es este famoso Johann Snyder que se recicla de novela en novela. Cuando empezamos por Snyder, a ver, a mí me pasaba cuando empecé a estudiar que luego le cogí más gusto, pero los primeros años de universidad estaba como muy decepcionado, no terminé, empecé historia, no me terminaba de encantar, también es que en Cantabria era una carrera muy memorística, no me interesaba mucho. Y entonces iba a los exámenes, pero pues muchas veces pues no estudiaba demasiado. Y cuando llegaba el momento, como que yo en general tenía ideas más o menos originales sobre temas que se planteaban, pero claro, me ocurrió en algún examen poner opinión personal y decirme, profesor, me importa un pimiento tu opinión personal, ¿no? Entonces un día dije, pues ya está, no es mi opinión, es la del historiador Johann Snyder, el tipo que prefacea de todo, o sea, era economista, físico, cualquier cosa, ¿no? Cualquier época, siempre no, según las disertaciones de Johann Snyder sobre todo, nunca jamás me dieron cuenta que empezar a hacer un cachondeo con mis amigos, ya ve cuando te pilla. Es que No me podía. No, además es que Johann Snyder es como decir Juan Gómez, o sea, es como, pues ponte tú a mirar quién es Juan Gómez. Y en aquella época sí existía internet, pero bueno, no tenía un uso tan... Yo creo que hoy día te lo comprobarían más. El caso es que me empezó a hacer mucha gracia Johann Snyder, yo ya hasta le ponía acá al señor. Y cuando publiqué el primer libro, le dediqué un relato en el que algo anarquista, Johann Snyder. Y ya con el cielo del Lima, pues Johann Snyder aparece también. Y me empezó a divertir mucho ver dónde colocar a Johann Snyder. Entonces, cada libro de Johann Snyder es cualquier cosa, siempre está. yo ya capté como algo Lo primero. donde a varias. Sí, bueno, una vez me pasó con Johann Snyder que me llamó un amigo me dice, estás saliendo con Johann Snyder en el Radio Nacional. Y era que le había hecho en su momento una página de Facebook o algo, ponía textos suyos, que eran míos, evidentemente, y había un locutor que había encontrado un texto y empezó a hablar del filósofo Johann Snyder, y claro, fue una gracia, y escribí, nos reímos muchísimo, claro, el tipo dice, no, el caso es que yo no lo ubicaba, pero me parecía interesante el señor, que yo ya... Entonces, bueno, pues es un divertimento. Lo de los foros sí es interesante. Bueno, básicamente sabéis que en los foros se pueden encontrar. O sea, en Internet se encuentran cosas maravillosas. Yo no soy para nada de criticar Internet como concepto. Creo que Internet es una bendición, casi todo. Pero claro, Internet tiene también partes más oscuras.
esta instantaneidad de la comunicación, esta democratización del saber, donde cualquiera anónimo tiene tanta autoridad como, no sé, el Departamento de Sanidad del Estado. Lo que ocurre es que también se proporcionan las posibilidades para que circulen rumores, bulos, ideas descabelladas, que por desgracia están encontrando mucho eco. Entre otras cosas porque siento que la gente, que con el exceso de información cada vez estamos más desinformados, y que estamos como en una búsqueda permanentemente del escepticismo, como que estamos en una época en la que creo que ser escéptico parece que eres inteligente. Así es como, bueno, habría que comprobarlo. Pero claro, cuando tú piensas que todo está sujeto a duda, acabas creyendo en algo y lo que crees generalmente es una tontería. Es decir, hay una búsqueda permanentemente de la originalidad en el pensamiento que te puede llevar a cosas muy absurdas, sobre todo cuando estás desesperado. Entonces, lo que sí encontré cuando empezaba a hacer la novela, hice unas pequeñas búsquedas, es que había foros de lo más extraños, de gente que, por ejemplo, que te decía que las drogas eran un portal cósmico para viajar en el tiempo. Y gente muy convencida de, pero es que mi portal solo dura lo que dura el LSD, a ver cómo lo puedo alargar. Y yo, qué curioso, ¿no? No relacionamos. Y bueno, una de las cosas que más me divertí con la novela es crear a un tipo, un señor gordo de Ohio que nadie sabe quién es, que se llama John 1419, que publicó una serie de mensajes de post durante un año y luego desapareció diciendo que podía viajar en el tiempo y que se podía viajar en el tiempo solo usando la cabeza. Entonces este señor, mezclando referencias de, no sé, desde la mística española del siglo XVIII, Kung Fu Panda, las chicas de oro y referencias de todo tipo, crea una filosofía de por qué podemos viajar en el tiempo con el pensamiento. Y su idea, muy resumida, es que si podemos recordar, bueno, el ejemplo que pone, que yo creo que quizás es fácil es de ver, dice, cuando tienes un virus, en el ordenador, una de las maneras que tienes es restaurar una versión anterior del sistema. Tú puedes restaurar ese ordenador en 2022 y entonces, como no tenía el virus, pues automáticamente el ordenador recupera su conciencia del año 22. Y dice, pues con los humanos es igual. Si tú pudieras recuperar lo que pensabas exactamente cierto día de abril de 2022, si te pilla haciendo exactamente lo que estabas haciendo, y si consigues olvidar todo lo que pensaste y conociste después, entonces volverías al año 22. Lo que pasa, dices que es muy difícil olvidar y es muy difícil recordar las dos cosas simultáneamente. Y digamos que lo que crea es una especie de filosofía oriental extraña para recuperar lo que él llama ¿cómo lo llamaba? El total blackout. Un momento en el que de repente, supuestamente, te restaurarías en una versión anterior de tu sistema. Entonces esto me divirtió mucho crear toda esta filosofía y sí es una de las bases del libro para justificar pues, este movimiento de personaje. Muchas gracias. Ahora llega vuestro turno para conocer a tu mamá. Para las preguntas. ¿Qué estamos contigo? ¿Necesitamos dos? Sí. Para sentirnos bien. Bueno, Juan, muchas gracias por hacernos disfrutar siempre y me encantó también que te diviertas y que te lo pasen también haciéndolo y así disfrutamos todos. Me ha sorprendido mucho una cosa y me ha gustado a la vez que dices que todavía no tienes muy claro qué has escrito hasta que no tienes el feedback de los lectores, ¿no? Me ha encantado esa parte y me ha hecho recordar a los dramaturgos, ¿no? Los escritores de literatura dramática que también completan un poco qué han hecho cuando ven la obra en escena y me ha llevado a preguntarme si en algún momento te vas a plantear escribir teatro o si vas a contestar que no, voy a enlazar con la siguiente pregunta que es ¿cuál va a ser el próximo reto en que te vas a meter? Y abuso ya preguntándote también si relees algún otro libro, has dicho que no relees los tuyos, pero ¿relees algún otro? ¿Relees autores, otros títulos? Releo muchísimo. Yo creo que nadie puede escribir una novela tan obsesiva y sobre la repetición como esta y no hacer las cosas que le gustan muchas veces. Yo soy muy repetitivo. O sea, por ejemplo, cuando trabajo soy de escuchar una y otra vez la misma canción en un determinado momento, ¿no? Y soy de releer libros. Hay libros que me he podido leer 8 o 10 veces. Pero no completos, ¿eh? No, yo no soy muy de leer de la página 1 a la 400. La primera vez sí, pero luego a lo mejor es como voy a leer la parte de 2776 en la que no sé qué. Y luego voy a leer. Y eso lo hago mucho. También porque mi lectura, pues en parte es una lectura de trabajo. Es decir, yo estoy buscando algo muy concreto en lo que estoy leyendo y ahí aparecen cosas. Sobre si me he planteado hacer teatro, pues mira, como te podrán decir y sabes muy bien en la Academia de España en Roma, sí me lo planteé
y no funcionó. Porque me dieron una residencia para escribir una obra de teatro que nunca ocurrió. De hecho, no funcionaba. ¿Pero la escribiste? No, bueno, 50 páginas, no, estaba mal. Yo, claro, vosotros veis lo que yo publico, no veis lo que dejo a medias porque no va a ningún lado. Me pasó también con una época que me dio por la poesía y no se me da bien. Para nada. El teatro supongo que se me da mejor que la poesía, porque es difícil que se te dé algo peor que a mí la poesía, pero no me siento, no sé, había algo que no funcionaba. Lo que me he planteado es cine en algún momento, porque de hecho a mí el cine me gusta tanto o más que la literatura. Yo de niño no sabía si quería ser escritor o director de cine, no siempre mis... Y yo de hecho ahora en Madrid doy clases de cine también, o sea, me encanta el cine. Pero también me cuesta, porque creo que hay que tener unas virtudes, o sea, creo que mis virtudes como narrador son muy difíciles de trasladar al cine. Y mis defectos se ponen muy manifiestos en un día. Entonces, yo creo que no. Creo que voy a seguir de momento la narrativa. Fíjate que me preguntabas por próximos proyectos, todavía no lo tengo seguro y he cogido cierta costumbre de no decir demasiado porque luego me siento mal de que no cumplo nada de lo que digo, ¿no? Pero sí estoy pensando en volver al libro largo, a algo... tengo ahora como una sensación, después de este libro que para mí ha sido un libro de formato más breve y más... como que he sentido que lo hacía del tirón. Quiero volver a esas novelas un poco de estructura red, tipo Lo demás es aire, que yo es las que más me divierto, también las que más me cuestan. Pero claro, es como hacer un pasatiempo. Te gustan los pasatiempos que son lo suficientemente difíciles para entretenerte y que al mismo tiempo puedas resolverlo, porque si no, te enfadas también, ¿no? Pues quiero no sé, algo en esa línea que pueda... Pero no, teatro no, por favor. No vuelvo a pedir becas con teatro, por favor. Luego te sientes mal, además. Lo siento, pero no es sentido. Necesitamos una y con una ya estamos con la sensación de que todo Sí, yo lanzo una y así mientras piensan otra porque yo no puedo. Has dicho que relees mucho algunos de los libros. Dinos cuáles son los libros que más has releído, porque además tu narrativa lo has puesto muy bien, Alberto. Creo que no se parece a casi nada de lo que hemos leído, con lo cual es también digno de agradecer. Es muy original, tiene un sello propio. Pero imaginamos que te has alimentado que antes de ser un gran escritor, siempre seas un gran lector. Pero ¿cuáles son esas novelas o esos libros que has leído muchas veces, por lo menos no 12, para tenerlo en cuenta? Fíjate, yo creo que el libro, nunca me lo he planteado, pero ahora me lo decías, creo que el libro que más he releído es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es un libro que me encanta y además es un libro que más allá del propio valor del libro, que para mí es infinito, me llegó en una época muy importante. Yo leía en general narrativa española clásica, de adolescente y tal, y como que fue el libro que me llevó a la literatura latinoamericana. Y me parece un libro fascinante. También he leído mucho Por Partes, 2776, de Alberto Bolaño. Últimamente estoy releyendo mucho a Svetlana Alexievich, que me encanta. Me gusta mucho. Tuve también mucha época de leer de vuelta Franny Shaw y de Salinger, que es quizás el libro menos conocido de Salinger, pero que a mí me gusta mucho. En fin. También La insoportable edad del ser, que ahora está de moda decir que es un mal libro, pero a mí me parece un libro. Me parece un muy buen libro y también me forma mucho como lector. No sé cuál será vuestra experiencia con la lectura, pero yo creo que en la lectura pasa que uno puede encontrar un libro maravilloso a cierta edad, pero desde luego esa mezcla de que un libro sea muy bueno y que sea vital en tu vida, lo más fácil es encontrarlo en la adolescencia o en los primeros años de juventud. Luego es difícil que un libro de verdad, o sea, puede ser encontrar un libro que dices extraordinario, ¿no? Por ejemplo, ayer le dieron el premio a Samantha Schweblin. A mí me parece una de las grandes escritoras de todas las lenguas actuales. Y llevo años diciendo, me parece extraordinario. Probablemente en castellano, quien más me gusta ahora. O sea que le felicito por el premio de Teni. Y claro, Schweblin me fascina. Si la hubiera leído con 18 años, no dejaría de hablar de ella. Pero ya la leí con 30 y algo, bueno, pues ya no te produce el mismo impacto. Pero sí, esos libros son los que más he leído. Ahora, la pregunta imprescindible, ya os dejamos salir, ¿verdad? Juan, ya que te gusta el cine,
¿te gustaría que alguna de tus novelas se llevase a la gran pantalla? Y en tal caso de ser que sí, que seguro que es que sí, ¿cuál? Pues fíjate, ya ha habido 3 proyectos de llevarme al cine, todos han fracasado. Con lo cual, ahora mismo tengo una sensación de fatalidad. Además, siempre es que me llaman, tal, recompra los derechos, siempre lo ves muy claro. Y en algún momento es como, todo se torció en el último momento. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A ver, me encantaría, porque... Y además creo que soy fácil, o sea, soy difícil de llevar al cine en el sentido de que los libros creo que tendrían sus dificultades, pero creo que soy un autor fácil para trabajar porque soy muy consciente de que una buena adaptación de cine es necesariamente muy distinta al libro. Lo asumo completamente y en ese sentido creo que soy poco batallador. ¿Qué sucede? Pues que claro, probablemente la que más me gustaría ver en el cine es la que es más difícil de llevar al cine, que sería lo de Mass Siren. Creo que la más cinematográfica probablemente sería la última, quizás, no sé cómo lo ves tú, Abrilo nunca la veo cinematográfica hasta cierto punto. Canadá también lo es, pero de Canadá de hecho un guión, en fin. Yo abrirlo nunca, quizá lo veo más como una miniserie. Podría No se ser. puede haber. Ay, da más dinero, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque como vas perdiendo cada parte y está la parte de repetición, yo creo que una miniserie de 3-4 capítulos sería lo ideal. No hay que contactar con alguien, ¿eh? Esto hay que gestionar. Y yo creo que la pantalla o de parte. Es La más, parte, me sí. haría mucha ilusión y me parece muy inteligente por tu parte el saber que una adaptación al cine no puede ser fiel a la obra porque una cosa es la palabra escrita y la otra es el audiovisual. Entonces, los escritores que se pelean porque le han cambiado, No, es que no. yo creo que no han entendido el lenguaje del cine. Sí, sí, han asumido que sigue siendo su obra, pero no lo es. El momento en el que haces te llevan a la pantalla, tienes que aceptar que hay una traducción de muchos elementos y que va a ser otra cosa. Vale. Pues gracias a todos. Espero que no. Yo quiero preguntar una Ah, cosa. sí. Preguntos, ¿colaborarías en el guión o dejarías que lo adaptaran? Pues En primer lugar, una cosa, si es un gusto verte, escucharte muchísimo. De hecho, yo te conocí en un podcast y te escuché y dije, tengo que ver. Dicho esto, si te interesaría cooperar en la coescritura del guión o preferirías que te sorprendiera. O sea, me gustaría colaborar si no tengo un papel directivo. De hecho, me pasó, uno de los proyectos que hubo era una productora de Los Ángeles para hacer una serie con ni siquiera los muertos. Imagínate, podía hacer eso. Sí. Ellos lo veían clarísimo, ¿no? Dalo por hecho. Yo lo veo más perdido 8 temporadas, pero para que ni No. siquiera los muertos. Y de dinero, en fin. Pero el hombre lo veía muy claro, pues adelante con ello. Y él insistía mucho en que yo tenía que ser guionista. Y yo le dije, yo puedo ser guionista si dirige el trabajo a otro. Es decir, yo puedo trabajar con un guionista. Como un guionista de apoyo, digamos, ¿no? Porque además, bueno, pues de cine sé, lo que pasa es que no sé de escritura de guión. Tendría que ponerme las pilas. Yo no quiero llevarlo. O sea, yo creo que tengo. Como que me siento muy capaz de abordar proyectos difíciles cuando son en mi campo, pero el cine es que yo no me veo. Entonces sí me gustaría colaborar, pero no llevo al nivel. Así que nada, si alguien quiere hacer una miniserie, lo que queráis. Y la segunda pregunta que lo he visto en una entrevista o que me llama tanto la atención, en Abrirlo nunca salió primero el título y luego todo lo demás. Y entonces ese salto mentalmente cómo se hace o emocionalmente cómo se hace. Bueno, fue muy divertido, lo he contado alguna vez que a mí me gustan mucho los títulos, los van después, es una batalla tremenda. Y un día me ocurrió, pero hablo de hace 5 años, quizás, no sé, más o menos, que me llegó un aviso al móvil, un email, invitándome a una presentación de un libro que se llamaba Abril o Nunca. Yo leí eso y dije, ¡jo, qué título! A mí me encanta. Yo, ¿por qué no se me ocurren títulos así? Yo, voy a ver quién es el cabrón que ha escrito esto. Me metí. Y resulta que lo había leído mal. Ponía Ahora o Nunca. Entonces dije, bueno, el título está libre, vamos. Y se me quedó en la cabeza. O sea, la apunté en una libreta, Abril o Nunca. Suena bien, no sé qué. Creo que también me gustaba porque me recordaba a una novela que me encanta, Abril Quebrado, de Ismael Cadaré. Bueno, ahí estaba. Y
varias veces me volvía el título y cuando se me ocurría alguna novela digo, bueno, no le pega a abrirlo nunca, pero titular. Y cuando se me ocurrió esta novela, de repente es que encajó todo. O sea, de repente es que entendí por qué Abrilo Luca era Abrilo Luca. Y de hecho en el libro creo que está muy claro. Si tú lees la novela, entiendes lo que se llama Abrilo Luca. Y entonces nada, fue como una de estas coincidencias que se dan, que de repente el título es perfecto. Y perfecto quiero decir para lo que quieres contarlo. Habrá gente que le gusta y gente que no. De hecho, en general he visto que hay gente que lo ama y gente que lo odia. Gente que me dice este título. Tengo un amigo que está, como tú, ¿no? Que me dice todo el rato, la gente va a pensar en una pizza, algo. No, van a leer y yo, bueno, pues ya está. Pero sí, me han enviado ya de todo tipo de bromas. Pasa nada. Pero sí, ha sido bonito porque siempre es al revés. Siempre busco el título a partir de lo que he escrito y en este caso fue como que el título fue una especie de guía. Y eso me encanta. Bueno, pues ahora vamos a firmar el relato, ¿verdad? Gracias a todos por asistir. Un placer, Juan. Y gracias a ti que has hecho una ilustración estupenda, así que...